¿Qué tal, mi gente? Soy Camille, una francesa que llegó a Chile creyendo que sabía bastante de gastronomía y que terminó completamente obsesionada con este país. Vivo en Santiago desde hace algunos años y hoy les voy a confesar algo que, para una francesa, resulta bastante vergonzoso. Una mujer nacida en la tierra de los quesos, las baguettes, los vinos caros y los restaurantes con estrellas Michelin terminó rindiéndose frente a un vaso plástico comprado en una calle de Santiago. Sí, esa mujer fui yo. Yo, que crecí escuchando que Francia era prácticamente la capital gastronómica del planeta, quedé en silencio frente a una preparación chilena que, cuando la vi por primera vez, me pareció demasiado sencilla, extraña y hasta un poco sospechosa. Era un mote con huesillos. Un vaso grande, helado, lleno de un líquido marrón, con granos de trigo en el fondo y unos duraznos secos flotando como si llevaran semanas olvidados dentro de una olla. Eso fue lo que pensé. No se enojen todavía. Les estoy contando exactamente lo que pasó por mi cabeza la primera vez que lo vi. Mi amiga Fernanda me pasó el vaso y me dijo: «Toma, prueba. Con este calor te va a cambiar la vida». Yo miré el vaso. Después la miré a ella. Volví a mirar el vaso. «Fer, ¿esto se toma o se come?». Fernanda suspiró como si estuviera tratando con una niña especialmente lenta. «Las dos cosas, po. Primero toma un poco del juguito y después comes el mote y el huesillo». Yo seguía desconfiando. El líquido era oscuro. El durazno estaba arrugado. El trigo estaba en el fondo. No había crema, no había decoración elegante, no había una copa delicada ni una pequeña hoja de menta puesta por un chef con pinzas metálicas. Era solamente un vaso plástico servido en una esquina de Santiago, bajo un sol que parecía estar derritiendo el pavimento. Pero hice caso. Tomé un sorbo. Y en ese momento se derrumbó dentro de mí una parte importante del orgullo gastronómico francés. El líquido estaba frío, dulce y perfumado. Tenía un sabor profundo, como a fruta, caramelo, canela y verano. Después probé el mote. Era suave, pero tenía textura. Luego mordí el huesillo y entendí que aquel durazno arrugado no estaba viejo, ni abandonado, ni perdido dentro del vaso. Estaba concentrado. Tenía el sabor de una fruta que había pasado por el sol, el tiempo, el agua y el fuego antes de llegar hasta mí. Me quedé mirando a Fernanda sin decir nada. Ella sonrió. ¿Y? Le di otro sorbo. No entiendo. ¿Qué cosa no entiendes? No entiendo por qué esto es tan bueno. Fernanda se empezó a reír. Yo seguí tomando. Y hoy les voy a contar cómo un simple mote con huesillos cambió completamente mi relación con el verano, con Chile y, para ser honesta, con mi propia arrogancia europea. Porque sí, aunque suene dramático, yo llegué a Chile con prejuicios. No eran prejuicios agresivos. No pensaba que Chile fuera un mal país. Pero, como muchos europeos, llevaba dentro de mí esa educación silenciosa que nos hace creer que Europa es el lugar donde nacen las grandes ideas, la buena comida y la verdadera cultura. Después viajamos y descubrimos algo incómodo. El mundo no estaba esperando que Europa le enseñara a vivir. En muchos casos, era Europa la que tenía muchísimo que aprender. Antes de continuar, quiero hacerles una pregunta a los chilenos. ¿Qué consumen ustedes cuando el calor se vuelve insoportable? Algunos dirán sandía. Otros dirán melón. Helado, bebida fría, cerveza, jugo, ensalada chilena, ceviche o fruta recién sacada del refrigerador. Pero cuando alguien menciona el mote con huesillos, casi todos entienden inmediatamente de qué estamos hablando. No hace falta dar demasiadas explicaciones. Es verano. Es calor. Es un puesto en la calle. Es una señora sirviendo vasos desde un recipiente enorme. Es el sonido de la cuchara chocando contra el plástico. Es el mote acumulado en el fondo. Es ese huesillo que uno guarda para el final o que intenta partir con la cuchara mientras hace equilibrio para no derramar todo encima de la ropa. Para ustedes puede ser algo normal. Pero quiero que entiendan una cosa, para una extranjera, el mote con huesillos puede parecer una preparación completamente incomprensible.
Yo se lo describí por videollamada a mis amigos franceses. Les dije que en Chile, durante el verano, la gente toma una bebida helada hecha con duraznos deshidratados, trigo cocido, azúcar y especias. Uno de mis amigos me miró con cara de preocupación. Camille, ¿estás segura de que eso es una bebida? Otra amiga preguntó. ¿Trigo dentro de un jugo? Sí. ¿Y te lo comes? Sí. ¿Con una cuchara? Sí. ¿Y también te lo tomas? Sí. Hubo un silencio. Finalmente, uno de ellos dijo. Eso no tiene ningún sentido. Y ahí está precisamente el problema. En Europa solemos creer que algo no tiene sentido cuando simplemente no se parece a lo que ya conocemos. Si es dulce, debería ser un postre. Si es líquido, debería ser una bebida. Si tiene trigo, debería ser pan, pasta o cereal. Si contiene fruta seca, debería servirse en Navidad, dentro de un pastel o junto a una tabla de quesos. Pero Chile toma todos esos elementos, los mezcla dentro de un vaso enorme, les agrega hielo y los convierte en una respuesta perfecta para una tarde de 35 grados. ¿Eso es raro? Tal vez. ¿Funciona? Absolutamente. En Francia, cuando llega una ola de calor, la situación puede convertirse en una tragedia nacional. Y no estoy exagerando tanto como parece. Muchas casas no tienen aire acondicionado. Hay edificios antiguos diseñados para conservar el calor. Abrimos las ventanas, cerramos las cortinas, ponemos un ventilador frente a la cama y fingimos que podemos dormir. La comida, sin embargo, no cambia demasiado. El pan sigue siendo pan. El queso sigue siendo queso. La pasta sigue llegando caliente. La carne sigue llegando caliente. La sopa, cuando alguien decide comer sopa, también llega caliente. Podemos tomar agua, cerveza o vino frío, pero no existe esa misma cultura chilena de convertir una preparación tradicional en una especie de refugio contra el calor. Yo crecí pensando que el verano era una estación que debía soportarse. Uno esperaba que terminara. Nada más. No tenía un alimento especial cuya llegada marcara el comienzo de la temporada. No había un vaso que apareciera en las calles y me hiciera pensar, ahora sí empezó el verano. En Chile, en cambio, el verano tiene sabores muy concretos. Tiene olor a durazno. Tiene sandía. Tiene choclo. Tiene tomate. Tiene albahaca. Tiene humitas, pastel de choclo, porotos granados, ensaladas, fruta jugosa y mote con huesillos. Y eso, aunque muchos chilenos no lo valoren, es extraordinario. Chile no solamente soporta las estaciones. Chile se las come. Esa frase puede sonar exagerada, pero piénsenlo. Cuando cambia la temporada, cambia la mesa. Aparecen ingredientes distintos. Regresan ciertas preparaciones. Las familias empiezan a hablar de lo que está más rico, de lo que llegó a la feria, de lo que conviene comprar y de lo que la abuela prepara mejor que cualquier restaurante. En Francia también existe cocina estacional, por supuesto. Pero en Chile sentí algo diferente, una relación más directa, doméstica y emocional entre el clima y la comida. Mi primer encuentro con el mote con huesillos ocurrió durante mi primer verano completo en Santiago. Yo todavía estaba adaptándome. Entendía algo de español, pero el español chileno era otra cosa. En Francia había estudiado frases muy bonitas. Buenos días, ¿cómo está usted? Quisiera reservar una habitación. ¿Dónde se encuentra la estación de trenes? Llegué a Santiago y escuché. Ya, sí, obvio, al tiro, cachai, igual, filo, piola, la cuestión, la lecera, más rato. Pensé que me habían enseñado el idioma equivocado. Fernanda, que trabajaba conmigo, se convirtió poco a poco en mi traductora cultural. No solamente me explicaba las palabras. También me enseñaba cuando una persona estaba bromeando, cuando estaba molesta, cuando decía, sí, queriendo decir, tal vez, y cuando decía, vemos, queriendo decir, jamás ocurrirá. Una tarde salimos del trabajo y el calor era insoportable. El aire estaba seco.
La ciudad parecía cubierta por una luz blanca. Yo sentía la garganta pegada y la cabeza pesada. Fernanda dijo: «Vamos por un mote con huesillos». Yo no sabía qué era. Pensé que mote podía ser el apodo de alguien. ¿Quién es mote? Fernanda se detuvo y me miró. ¿Cómo que quién es mote? Dijiste que vamos por un mote. Se rió durante varios minutos. Después me llevó hasta un puesto instalado cerca de una esquina transitada. Había personas haciendo fila. Obreros, estudiantes, una señora con bolsas, un hombre de traje, repartidores y dos escolares que discutían sobre quién había recibido el huesillo más grande. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Todos estaban comprando lo mismo. En Francia, cuando pensamos en gastronomía, pensamos mucho en distinción. ¿Qué restaurante elegiste? ¿Qué vino pediste? ¿Cuánto costó? ¿Quién preparó el plato? ¿Qué técnica se utilizó y qué ingredientes especiales contiene? Frente a ese puesto chileno no había ninguna distinción. El mismo vaso era para todos. El hombre de traje recibía prácticamente lo mismo que el trabajador cubierto de polvo. La señora servía rápido, sin discursos, sin explicaciones y sin decoración. Una porción de mote. Un huesillo. Líquido helado. Cuchara. Siguiente cliente. Yo observaba la escena como si estuviera frente a un ritual secreto. Fernanda pagó y me pasó el vaso. Ya les conté mi primera reacción. No confiaba en ese durazno oscuro y arrugado. Además, cometí un error que hasta hoy Fernanda usa para humillarme en reuniones sociales. Pensé que debía beberme todo el líquido primero y dejar el trigo para el final. Así que tomé varios sorbos seguidos. El nivel del líquido bajó rápidamente, pero el mote quedó acumulado en el fondo, cada vez más compacto. Fernanda me miraba. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy tomando». «Pero anda comiendo el mote también». «¿Ahora?» «Sí, ahora, po». Pensé que era como el cereal que queda al fondo. «Camille, te dieron una cuchara por algo». Intenté sacar el mote, pero como ya había bebido demasiado líquido, la mezcla estaba espesa. Metí la cuchara con demasiada fuerza y salpiqué mi blusa blanca. Fernanda casi se cayó de la risa. Yo estaba roja, pegajosa, acalorada y ofendida. «Este postre es muy complicado». «No es complicado. Tú lo estás haciendo complicado». Esa frase me quedó dando vueltas. Porque quizá eso era exactamente lo que yo hacía con Chile. Lo estaba complicando. Intentaba entender cada cosa usando mis propias categorías. ¿Es bebida o postre? ¿Es formal o informal? ¿Es comida callejera o receta tradicional? ¿Es algo humilde o algo valioso? ¿Se toma o se come? Chile respondía: puede ser todo al mismo tiempo. El problema no estaba en el mote con huesillos. El problema era mi necesidad europea de poner cada cosa dentro de una caja. Después de ese primer vaso, quise probar otro. No ese mismo día, porque terminé completamente llena. Esa es otra cosa que nadie me había advertido. Uno ve el vaso y piensa que es una bebida refrescante. Después se da cuenta de que acaba de beber, comer trigo y comerse un durazno entero. Es prácticamente una comida disfrazada de refresco. A la semana siguiente le escribí a Fernanda. ¿Vamos a visitar al señor Mote? Ella me respondió. No puedo creer que todavía pienses que es una persona. Fuimos a otro puesto. El sabor era diferente. El líquido era más oscuro. Tenía más canela. El mote estaba un poco más firme y el huesillo tenía un sabor más intenso. Le pregunté a la vendedora por qué era distinto. Ella me respondió. Porque este sí está bien hecho. Esa respuesta me hizo reír, pero también me abrió la puerta a una verdadera obsesión. Empecé a descubrir que cada persona tenía su propia opinión. Algunos preferían el líquido muy dulce. Otros lo querían más liviano. Algunos defendían la chancaca. Otros utilizaban azúcar. Había personas que agregaban cáscara de naranja, canela o clavo de olor. Algunos dejaban reposar los huesillos durante muchas horas.
Otros aseguraban que el secreto era la cocción. Había discusiones sobre la cantidad correcta de mote, el tamaño del vaso, la temperatura y la textura del trigo. Entonces comprendí algo. El mote con huesillos parece sencillo solamente para quien no sabe mirarlo. Eso sucede con muchísimas comidas tradicionales. Desde afuera se ven básicas. Desde adentro contienen años de experiencia, pequeñas decisiones familiares, recuerdos, costumbres y secretos que nadie ha escrito porque todos creen que son obvios. En Francia veneramos las recetas complejas. Nos impresiona una salsa que necesita 2 días, un caldo reducido durante horas o una masa que exige una temperatura exacta. Pero cuando una preparación popular latinoamericana necesita hidratación, cocción, reposo, equilibrio de dulzor, manejo de texturas y paciencia, muchas personas europeas la llaman comida sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué una técnica francesa es sofisticada y una técnica doméstica chilena es solamente tradición? Voy a decir algo polémico. A veces la palabra sofisticación no describe la dificultad de una comida. Describe quien tuvo el poder de promocionarla. Si una abuela francesa cocina fruta lentamente con especias, un crítico puede hablar de tradición artesanal, concentración aromática y memoria culinaria. Si una abuela chilena hace algo parecido con huesillos, algunos extranjeros lo reducen a una bebida rara con trigo. Eso no es ignorancia gastronómica. Eso es prejuicio cultural. Y yo también tuve ese prejuicio. Por eso me da vergüenza, pero también considero importante reconocerlo. Unos meses después de mi primer mote con huesillos, Fernanda me invitó a la casa de su madre, la señora Rosa. Era una mujer directa, cariñosa y muy observadora. La primera vez que me vio comer, se quedó mirando mi plato y preguntó: ¿No te gustó? Sí, me encantó. Entonces, ¿por qué comes tan poco? Esa pregunta resume bastante bien mi relación inicial con las madres chilenas. Para ellas, decir que algo está rico no es suficiente. Uno debe demostrarlo repitiendo. Si no repites, algo anda mal. Si repites una sola vez, quizá te gustó. Si repites 2 veces, recién pueden quedarse tranquilas. Llegué a su casa una mañana de diciembre. Sobre la mesa había una olla grande y varios recipientes. Los huesillos llevaban horas remojándose. El mote ya estaba preparado. Había canela, azúcar y cáscaras de naranja. La cocina olía a fruta dulce y especias. La señora Rosa me dijo: «Hoy vas a aprender para que no dependas de los puestos de la calle». Yo me reí. «Pero el de la calle es muy rico». «Sí, pero una cosa es comprarlo y otra cosa es saber hacerlo». Esa frase también era importante. En Chile, muchas recetas parecen sobrevivir de esa manera. No mediante libros elegantes. No mediante cursos profesionales. Sobreviven porque alguien invita a otra persona a la cocina y le dice: «Mira, se hace así». La señora Rosa no pesaba cada ingrediente. Yo le preguntaba: «¿Cuánta azúcar?» «Depende». «¿Cuánta agua?» «La necesaria». «¿Cuánto tiempo?» «Hasta que esté». Para una francesa acostumbrada a recetas con gramos, minutos y temperaturas exactas, aquello era desesperante. «Señora Rosa, necesito medidas». Ella me miró y dijo: «Necesitas mirar la olla». Me sentí como una estudiante reprobada. Pero tenía razón. Me hizo observar cómo cambiaba el color del líquido, cómo se hinchaban los huesillos, cómo se ablandaba la fruta sin desarmarse y cómo el aroma se volvía más profundo. Me explicó que después debía enfriarse bien, porque un mote con huesillos tibio podía tener buen sabor, pero no producía el mismo alivio. «Tiene que estar heladito», dijo. «Si no, no tiene gracia». Mientras trabajábamos, le pregunté desde cuándo lo preparaba. «Desde siempre». «¿Quién le enseñó?» «Mi mamá». «¿Y a ella?» «Supongo que mi abuela». Lo dijo como si no fuera nada. Pero a mí me pareció enorme. Frente a esa olla había varias generaciones de mujeres que habían repetido gestos parecidos. Lavar. Remojar. Cocer. Probar.
esperar. Servir. Cada una probablemente cambió algún detalle. Más azúcar, menos canela, otra olla, otro tiempo de cocción. Sin embargo, la preparación seguía ahí. La señora Rosa tomó un huesillo con una cuchara y me pidió que lo probara. Estaba tibio todavía. Lo mordí. Era suave, dulce y ligeramente ácido. ¿Está listo?, preguntó. Yo dije que sí. Ella negó con la cabeza. Todavía le falta. 2 horas después me hizo probar otro. El sabor había cambiado. Ahora sí, dijo. Yo no sabía explicar exactamente la diferencia, pero podía sentirla. Había más profundidad. El huesillo ya no sabía solamente a fruta cocida. El almíbar había entrado completamente en él. Cuando todo estuvo frío, la señora Rosa sirvió 3 vasos. Puso una cantidad generosa de mote en el fondo. Después agregó un huesillo grande y llenó los vasos con el líquido helado. Me pasó uno. Toma, para que recuperes energía. Probé el primer sorbo. Era distinto de todos los que había comprado. Más aromático. Más equilibrado. Menos agresivamente dulce. Y, aunque estuviera frío, tenía un sabor extrañamente cálido. Sé que parece contradictorio. Pero algunas comidas tienen temperatura física y temperatura emocional. El mote con huesillos estaba helado. El gesto de la señora Rosa era cálido. Ella había preparado todo desde el día anterior. Había organizado su cocina, esperado el tiempo necesario y me había enseñado sin cobrarme nada, sin presumir y sin decir que estaba transmitiendo cultura. Simplemente lo hizo. Eso me conmovió. Le pregunté. ¿Cuál es el secreto? Ella respondió. Hacerlo con calma. Yo insistí. Pero la cantidad de azúcar, la canela, el tiempo. Me miró y dijo. Camille, si a tu gente le gusta y les hace bien, quedó bueno. Esa respuesta destruyó otra parte de mi educación gastronómica. En los restaurantes elegantes, la comida muchas veces se presenta como una obra del chef. Hay una visión individual. Una firma. Una técnica que debe respetarse. En la cocina familiar chilena, la comida puede tener otro objetivo. No demostrar talento. No ganar premios. No impresionar a un crítico. Hacer que la gente coma, se refresque, se sienta acompañada y tenga energía para continuar el día. Eso no significa que no exista técnica. Existe muchísima. Pero la técnica está escondida detrás del cariño. Después de aquella experiencia, el mote con huesillos dejó de ser una curiosidad chilena. Se convirtió en una señal. Cuando empezaban a instalarse los puestos y aparecían los primeros días realmente calurosos, yo sentía que el verano había comenzado. Fernanda empezó a bromear conmigo. Todavía no hace tanto calor y ya estás preguntando por el mote. Era verdad. En septiembre ya comenzaba a pensar en diciembre. Cuando veía duraznos, imaginaba huesillos. Cuando alguien mencionaba una ola de calor, yo investigaba dónde vendían el mejor mote con huesillos del sector. Mis amigos franceses no podían creerlo. Una de ellas vino a visitarme y la llevé a probarlo. Repitió casi exactamente mi reacción. Miró el vaso con desconfianza. ¿Eso que flota es un durazno? Sí. Parece una criatura marina. Bébelo. ¿Y esas bolitas? Es trigo. ¿Trigo dulce? Pruébalo. Tomó un sorbo. Después otro. Metió la cuchara y probó el mote. Finalmente mordió el huesillo. Se quedó callada. Yo sonreí porque reconocí perfectamente esa expresión. Era el instante exacto en que una persona entiende que sus prejuicios estaban equivocados. ¿Por qué nadie vende esto en Francia?, preguntó. Yo respondí. Porque seguimos demasiado ocupados creyendo que ya inventamos todo. Esa frase generó una discusión. Mi amiga se molestó un poco. Dijo que Francia tenía una gastronomía extraordinaria. Por supuesto que la tiene. Yo jamás lo negaría.
El problema comienza cuando admirar nuestra cultura significa mirar en menos la cultura de los demás. Chile no necesita ser Francia para tener una cocina valiosa. No necesita servir sus preparaciones en porcelana fina. No necesita traducir cada ingrediente al lenguaje de la alta gastronomía. No necesita que un chef europeo descubra el mote con huesillos para que de pronto se vuelva importante. Ya era importante antes de que nosotros llegáramos. Era importante cuando una madre se lo preparaba a sus hijos. Era importante cuando un trabajador compraba un vaso para refrescarse. Era importante cuando una familia discutía sobre quién había recibido el huesillo más grande. Era importante cuando la receta pasaba de una generación a otra sin cámaras, sin premios y sin reconocimiento internacional. Los extranjeros tenemos una costumbre muy arrogante. Llegamos a un país, descubrimos algo que sus habitantes consumen desde hace décadas o siglos y anunciamos. Esto es increíble, el mundo tiene que conocerlo. Como si no hubiera existido hasta que nosotros lo probamos. Yo intento no hacer eso. El mote con huesillos no necesita mi aprobación. La que necesitaba cambiar era yo. Y cambié. También comprendí que muchos chilenos tienen una relación complicada con su propia cultura. Cuando yo hablaba con entusiasmo del mote con huesillos, algunas personas se reían. Pero si es puro mote con un huesillo. No es para tanto. Es una cuestión súper simple. Hay cosas mejores en otros países. Esa reacción me sorprendía. ¿Por qué alguien de afuera podía emocionarse más que quienes habían crecido con esa preparación? Con el tiempo entendí que la costumbre puede volver invisibles las cosas extraordinarias. Cuando algo ha estado siempre presente, parece que no tiene valor. La receta de la abuela. El puesto de la esquina. La feria. El pan recién hecho. La señora que sabe exactamente cuál tomate está bueno. El vendedor que reconoce a sus clientes. La fruta de temporada. El vaso helado en una tarde de calor. Todo eso parece pequeño porque forma parte de la vida cotidiana. Pero basta vivir en un país donde no existe para entender su importancia. Yo detestaba los veranos en Francia. No tenía un sabor que esperara con entusiasmo. En Chile, el verano empezó a producirme ansiedad positiva. Pensaba en el primer mote con huesillos de la temporada. Pensaba en la sandía helada. En los tomates con sabor de verdad. En el choclo. En la albahaca. En las comidas largas de una tarde de enero. El clima no había cambiado. El calor seguía siendo incómodo. Lo que cambió fue mi manera de vivirlo. La comida convirtió una estación hostil en una temporada esperada. Y eso no es algo menor. La comida puede modificar nuestra relación con el tiempo. Puede darnos un motivo para esperar diciembre. Puede hacernos recordar a una persona. Puede transformar una tarde cualquiera en una escena que permanece durante años. Para mí, el mote con huesillos también quedó ligado a una etapa difícil. Durante mis primeros meses en Chile me sentí sola muchas veces. No entendía bien el idioma. Mi familia estaba lejos. Había días en que todo me parecía demasiado complicado. Un trámite pequeño podía convertirse en un problema. Una conversación rápida me dejaba agotada. A veces alguien hacía un chiste y todos se reían menos yo. Otras veces yo intentaba explicar algo y sentía que mi personalidad desaparecía porque no conocía las palabras correctas. Cuando uno vive en su propio idioma, no entiende cuánto de su identidad depende de la capacidad de expresarse. En francés yo podía ser divertida, irónica, inteligente o sarcástica. En español parecía una niña confundida que hablaba en presente porque todavía no dominaba los tiempos verbales. Hubo noches en que pensé seriamente en regresar. Me preguntaba si había cometido un error. ¿Realmente podía construir una vida en Chile? ¿Alguna vez dejaría de sentirme extranjera? ¿Alguna vez entendería completamente una conversación familiar? ¿Alguna vez podría participar sin pedir que repitieran todo? En medio de esa incertidumbre aparecieron pequeños gestos. Fernanda enseñándome palabras. La señora Rosa sirviéndome más comida. Un vecino ayudándome con una bolsa.
Una vendedora explicándome cómo elegir una palta. Un conductor esperando unos segundos porque yo no entendía dónde bajar. Y aquel vaso de mote con huesillos. Puede parecer absurdo decir que una preparación ayudó a mantenerme en Chile. Pero fue así. No porque tuviera poderes mágicos. Porque estaba conectado con personas. Fernanda me dijo, prueba. La señora Rosa dijo, esto te va a dar energía. Detrás del sabor había invitaciones. Pertenecer a un país no comienza cuando uno recibe un documento. Comienza cuando alguien comparte algo cotidiano contigo. Cuando te enseña cómo se come. Cuando se ríe de tus errores sin humillarte. Cuando te guarda una porción. Cuando te dice que llegues temprano porque preparó algo especial. Para mí, Chile comenzó a sentirse como hogar en momentos así. No frente a un monumento. No durante un discurso. No leyendo una guía turística. Frente a una mesa. Con una cuchara en la mano. Por eso me molesta cuando algunas personas hablan de la comida tradicional como si fuera una colección de platos antiguos destinados solamente a turistas. La cocina tradicional está viva. No vive porque aparezca en un festival. Vive porque alguien todavía la prepara. Porque alguien discute la receta. Porque una familia asegura que su versión es la mejor. Porque un niño se come primero el huesillo y otro lo deja para el final. Porque una señora calcula las porciones sin usar una balanza. Porque una extranjera hace todo mal y una chilena le explica entre risas. También he visto cómo el mote con huesillos despierta curiosidad entre extranjeros vegetarianos y veganos. Para muchos de ellos resulta sorprendente encontrar una preparación tradicional que no necesita leche, crema ni ingredientes animales. Algunos lo miran como una alternativa moderna. Eso también me parece irónico. Lo que hoy en ciertos países se presenta como innovación vegetal, en Chile existe desde mucho antes como parte de la cocina popular. Europa está llena de restaurantes que cobran precios enormes por platos basados en granos, frutas secas y técnicas de hidratación. En Chile pueden servirte una combinación brillante de trigo, fruta y especias en un vaso plástico, y muchas personas todavía dicen que es una cuestión humilde. Humilde no significa inferior. Sencillo no significa superficial. Popular no significa ordinario. Esa es una lección que Chile me enseñó. Hay sabores que no necesitan lujo para ser memorables. Hay técnicas que no necesitan palabras francesas para ser complejas. Hay recetas que no necesitan estrellas Michelin porque ya tienen algo más difícil de conseguir, generaciones enteras de personas que las aman. Después de varios veranos en Santiago, empecé a preparar mote con huesillos por mi cuenta. La primera vez fue un desastre. Puse demasiado mote. Los huesillos quedaron duros. El líquido estaba exageradamente dulce. Además, no esperé a que se enfriara bien. Fernanda lo probó y puso cara de preocupación. Está interesante. En Chile, cuando alguien dice que una comida está interesante, uno debe prepararse para recibir malas noticias. Dime la verdad. Parece cereal con bebida energética. Me ofendí. Después lo probé nuevamente y comprendí que tenía razón. Llamé a la señora Rosa. Ella escuchó mi explicación y preguntó. ¿Cuánto tiempo remojaste los huesillos? 2 horas. Hubo un silencio largo. Camille, eso no es remojar. Eso es saludarlos. Me explicó nuevamente el proceso. La segunda vez resultó mejor. La tercera vez, bastante bien. A la quinta, la señora Rosa tomó un vaso, lo probó y dijo. Ya. Ahora sí podrías invitar a alguien. Para mí, aquello fue como recibir una estrella Michelin. Actualmente, cuando tengo visitas extranjeras durante el verano, preparo mote con huesillos o las llevo a un puesto tradicional. Me gusta observar sus caras. Primero aparece la sospecha. Después la confusión. Luego el silencio. Finalmente llega la pregunta inevitable. ¿Por qué esto no existe en mi país? Y yo siempre pienso lo mismo. Quizá porque cada país encuentra respuestas diferentes a los mismos problemas. Frente al calor,
Algunos inventan aire acondicionado. Otros inventan bebidas industriales. Chile tomó fruta deshidratada, trigo, agua, azúcar, especias, paciencia y memoria familiar. No digo que sea la única respuesta. Digo que es una respuesta profundamente chilena. Y eso la vuelve especial. Hoy quiero preguntarles algo con toda sinceridad. ¿Ustedes esperan la temporada del mote con huesillos? ¿O lo ven como una cosa demasiado normal? Porque yo, una francesa que llegó pensando que la gastronomía europea era el centro del universo, ahora comienzo a emocionarme apenas sube la temperatura. Soy yo la que le escribe a Fernanda. ¿Ya estarán vendiendo mote? Soy yo la que revisa los puestos. Soy yo la que compara el dulzor, la textura del trigo y el tamaño del huesillo. Soy yo la que se indigna cuando un vaso viene con demasiado hielo y poco mote. Fernanda dice que ya estoy convertida. Te falta solamente reclamar por el precio y quedaste chilena. Probablemente tiene razón. Mis amigos franceses aseguran que Chile me cambió demasiado. Uno de ellos me dijo: Camille, ahora hablas del mote con huesillos como si fuera una filosofía. Quizá lo sea. Me enseñó a no juzgar una comida por su apariencia. Me enseñó que una preparación puede ser bebida y postre al mismo tiempo. Me enseñó que el trigo no tiene que convertirse siempre en pan. Me enseñó que la fruta seca puede tener vida más allá de los pasteles navideños. Me enseñó que una receta familiar puede contener tanta técnica como un plato de restaurante. Y, sobre todo, me enseñó que una cultura no necesita parecerse a la mía para tener sentido. Eso parece obvio. Pero para mucha gente no lo es. Todavía existen extranjeros que llegan a América Latina comparándolo todo con Europa. Las calles. Los horarios. La comida. La forma de hablar. El servicio. Las casas. Los mercados. Si algo es distinto, inmediatamente preguntan por qué no se hace mejor. Y casi siempre, mejor, significa, como en mi país. Yo también caí en esa trampa. Hoy intento hacer lo contrario. Cuando algo me sorprende, en vez de preguntar por qué no se hace como en Francia, pregunto qué problema resuelve, qué historia contiene y por qué las personas lo aman. El mote con huesillos resolvía el calor. Pero también hacía algo más. Reunía recuerdos. Marcaba una estación. Conectaba a las personas con su infancia. Permitía que una receta continuara viajando entre generaciones. Y ofrecía a una extranjera una puerta de entrada a Chile. Señora Rosa todavía prepara mote con huesillos durante el verano. Cada año me escribe. Ya hice. Ven a buscar. Yo puedo comprarlo en muchos lugares. Puedo prepararlo sola. Pero el de ella tiene otro sabor. No porque utilice un ingrediente secreto. Tiene el sabor de aquella primera vez que entré en su cocina y me trató como si yo ya perteneciera un poco a la familia. Cuando me pasa el vaso, casi siempre dice: Toma, para que aguantes el calor. Es una frase sencilla. Sin embargo, yo escucho algo más. Escucho, pensé en ti. Escucho, te guardé una porción. Escucho, aquí tienes un lugar. Eso es lo que puede contener una comida. Por eso, cuando alguien reduce la gastronomía chilena a empanadas, completos y vino, siento que falta muchísimo. Chile también está en las preparaciones menos fotografiadas. En las recetas que no siempre aparecen en los restaurantes elegantes. En los sabores que los chilenos consideran demasiado cotidianos para presumir. Está en una marraqueta caliente. En un tomate recién cortado. En una humita bien envuelta. En unos porotos preparados lentamente. En una sopaipilla bajo la lluvia. En el pan amasado de una casa. En un vaso de mote con huesillos durante una tarde sofocante. Esos alimentos no solamente llenan el estómago. Organizan la memoria. Sé que algunos dirán que estoy romantizando demasiado un vaso con trigo y durazno. Puede ser. Pero también creo que los chilenos muchas veces hacen lo contrario, minimizan demasiado lo que tienen. Cuando algo es propio, parece poco importante. Cuando viene de afuera,
parece sofisticado. Una bebida europea puede llegar en una botella bonita y venderse como una experiencia exclusiva. El mote con huesillos llega en un vaso plástico y algunos lo miran como algo sin valor. ¿Y si cambiáramos la presentación? Imaginen un restaurante en París. El menú dice: infusión fría de durazno deshidratado, trigo perlado cocido lentamente, especias dulces y reducción de caramelo. Lo sirven en una copa pequeña. Agregan una lámina de durazno. Cobran 30 euros. Los críticos escribirían artículos. Hablarían de contraste de texturas, memoria rural, dulzor equilibrado e innovación basada en cereales ancestrales. En Chile, una señora lo sirve generosamente por una fracción de ese precio y nadie llama a la prensa. Eso demuestra que el valor de la comida muchas veces depende del relato que la acompaña. Por eso los propios chilenos deberían contar mejor sus historias. No para convertir todo en un producto de lujo. No para quitarle su carácter popular. Sino para dejar de pensar que lo extranjero vale automáticamente más. El mote con huesillos no necesita transformarse en una preparación pretenciosa. Necesita ser mirado con respeto. Respeto por quienes conservan la receta. Por quienes preparan los ingredientes. Por quienes pasan horas vendiéndolo bajo el calor. Por las familias que siguen haciéndolo en casa. Por las generaciones que lo convirtieron en parte del verano chileno. Yo llegué a este país pensando que venía a descubrir paisajes. La cordillera. El desierto. La costa. La Patagonia. Y sí, todo eso me impresionó. Pero Chile también me conquistó mediante cosas mucho más pequeñas. Una palabra. Una sobremesa. Una bolsa de pan caliente. Una señora que insiste en servirme más. Un vaso helado. Quizá la identidad de un país no se encuentra solamente en sus grandes símbolos. También se encuentra en las cosas que sus habitantes hacen sin pensarlo. En lo que compran camino a casa. En lo que comen cuando tienen calor. En la receta que no necesita instrucciones porque alguien la aprendió mirando. Cada vez que pruebo un mote con huesillos bien preparado, recuerdo a la francesa desconfiada que miró el vaso y preguntó si aquello realmente se podía comer. Me da vergüenza. Pero también me da ternura. Yo no sabía nada. Creía que sabía porque había comido en buenos restaurantes, leído libros y crecido rodeada de una cultura gastronómica prestigiosa. Chile me enseñó que conocer la comida no consiste solamente en reconocer técnicas. También significa saber escuchar las historias que existen detrás de los ingredientes. Un huesillo no es solamente un durazno seco. Es una manera de conservar la fruta. Es tiempo. Es sol. Es espera. El mote no es solamente trigo. Es textura, energía y tradición. El líquido no es solamente agua con azúcar. Es el espacio donde la fruta, las especias y la paciencia se encuentran. Y el vaso no es solamente un envase. Puede ser un recuerdo de infancia, una pausa en medio del trabajo o el primer paso de una extranjera hacia un nuevo hogar. Hoy puedo decirlo sin vergüenza. Francia tiene quesos extraordinarios. Tiene panes maravillosos. Tiene vinos, postres, salsas y técnicas admirables. Pero frente a un mote con huesillos helado, servido en una tarde abrasadora de Santiago, la grandeza gastronómica francesa no me ayuda en absolutamente nada. En ese momento quiero Chile. Quiero el vaso grande. Quiero mucho mote. Quiero un huesillo enorme. Quiero una cuchara resistente. Y quiero que esté tan frío que el plástico se cubra de pequeñas gotas de agua. Eso es todo. Mis amigos se ríen y dicen que me volví chilena. No sé si una persona puede volverse chilena solamente por defender apasionadamente la proporción correcta entre mote y líquido. Pero algo sí cambió dentro de mí. Cuando imagino abandonar Chile, no pienso solamente en los paisajes o en las personas. Pienso en las estaciones. Pienso en todas las cosas que dejaría de esperar. La primera sopaipilla de un día lluvioso. El choclo del verano. Los tomates buenos. La fruta. Las comidas familiares. El mote con huesillos.
Me asusta volver a un verano donde nadie entienda por qué quiero comer trigo dentro de un jugo de durazno. Me asusta explicar una y otra vez que no es una bebida extraña. Me asusta intentar prepararlo con ingredientes que no saben igual. Y, sobre todo, me asusta vivir una estación sin la señora Rosa diciendo: toma, para que aguantes el calor. Porque al final de esta historia no estamos hablando solamente de comida. Estamos hablando de pertenencia. La comida puede hacernos sentir extranjeros. Pero también puede recibirnos. Puede ser la primera cosa que entendemos de un país antes de entender su idioma. Uno puede no comprender una conversación chilena llena de modismos. Pero entiende perfectamente cuando alguien le pasa un vaso helado en un día de calor. Entiende el gesto. Entiende que debe probar. Entiende que está siendo invitado. Chile hizo eso conmigo. Me invitó. Al principio dudé. Después probé. Finalmente me quedé. Así que sí, lo confieso públicamente. Una francesa se rindió frente a un mote con huesillos. Y no me arrepiento. Me arrodillé metafóricamente frente a ese vaso plástico porque contenía algo que ningún restaurante lujoso podía entregarme, una cultura completa servida sin pretensiones. Una cultura que deshidrata la fruta para conservarla. Que la devuelve al agua. Que la cocina con paciencia. Que agrega trigo. Que enfría la mezcla. Que la lleva a la calle. Y que la comparte con cualquiera que necesite un descanso del calor. Eso, para mí, es inteligencia gastronómica. No necesita espuma. No necesita nitrógeno líquido. No necesita una explicación de 15 minutos. Uno toma un sorbo y entiende. Quiero cerrar con una pregunta para los chilenos. ¿Cómo prefieren ustedes el mote con huesillos? ¿Muy dulce o más suave? ¿Con bastante mote o con más líquido? ¿Un huesillo grande o dos pequeños? ¿Se comen el huesillo primero o lo guardan para el final? ¿Lo preparan con canela, cáscara de naranja, chancaca o azúcar? ¿Hay algún puesto, mercado o picada que yo tenga que visitar obligatoriamente este verano? Déjenmelo en los comentarios, porque esta francesa piensa recorrer seriamente Santiago buscando el mote con huesillos definitivo. Y antes de que alguien diga que estoy exagerando, sí, probablemente estoy exagerando. Pero solamente un poco. Porque una preparación capaz de cambiar la relación de una persona con el verano merece una buena historia. Una preparación capaz de recordarle a una extranjera que la sencillez también puede ser profundidad merece respeto. Y una receta que continúa pasando de madres a hijos, de abuelas a nietos, de vendedores a clientes y de chilenos a extranjeros no es solamente un postre. Es parte viva de un país. Mi querida familia chilena, no miren en menos las cosas que para ustedes parecen normales. En otros lugares no existen. En otros lugares el verano llega sin mote, sin huesillos y sin una señora que llene el vaso hasta arriba. En otros lugares hay personas como yo, que crecieron pensando que sabían mucho de comida y que todavía no han vivido ese momento exacto en que un sorbo helado les destruye todos los prejuicios. A mí ya me ocurrió. Y desde entonces, cada verano, cuando levanto el vaso y veo el huesillo flotando sobre el mote, pienso lo mismo. Chile, ¿cómo pudiste esconder algo tan bueno dentro de una preparación tan sencilla? Después tomo otro sorbo y recuerdo la respuesta. Porque Chile es así. Muchas veces no presume. No explica demasiado. No decora innecesariamente. Simplemente pone el vaso frente a ti y dice: prueba, po. Y si uno se atreve a probar de verdad, puede terminar descubriendo mucho más que un sabor. Puede descubrir una familia. Una estación. Una memoria. Una forma distinta de entender la comida. Incluso puede descubrir un hogar. Yo soy Camille, la francesa que llegó a Chile creyendo que el trigo debía convertirse en pan y que terminó esperando con ansiedad un vaso lleno de mote. Si esta historia les gustó, si alguna vez vieron a un extranjero reaccionar de manera parecida frente a una comida chilena o si creen que Chile debería valorar mucho más sus preparaciones tradicionales, dejen su opinión en los comentarios. Suscríbanse,
Activen las notificaciones y compartan este video con esa persona que todavía cree que lo mejor siempre viene de afuera. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo esas cosas chilenas que parecen normales para ustedes, pero que pueden dejar completamente en silencio a cualquier extranjero. Que tengan un verano maravilloso, bien acompañado y, por supuesto, con un mote con huesillos tan frío que les devuelva la vida. Muchas gracias por acompañarme.